Y ahora, nosotros empezamos ahí. Vamos a empezar un tema nuevo, que son los 13 principios de Rambam. Y yo quiero, mamash, agarrar principio, estudiar uno a uno. Y los shurim van a ser de estilos variados. Parte vamos a mirar... hoy, Jaquín. Parte vamos a mirar Rambam de una forma más lamdaní, como las yeshivot, que él quiso decir dónde él sacó, cuáles son sus fuentes, pero en parte yo quiero mirar el Rambam de una forma más filosófica, porque los 13 principios son un texto que el Rambam menciona acá como filosóficos y tiene mucha información en el Moreh Nevuchim, el Guía de los Perplejos, ¿sí? Lo que ustedes tienen en manos acá es los 13 principios en hebreo a la izquierda y en español a la derecha. Traducción. Sí, hebreo-español. Ahora miren, ¿cuál es el lenguaje original de los 13 principios? Árabe. Yafé, en árabe. O sea, el Rambam escribe una explicación de la Mishnah y en el contexto de explicar la Mishnah, él quiere hablar de Olam Haba. Y para hablar de Olam Haba, él dice todo, hay que mirar cuáles son los 13 principios del judaísmo que dividen entre el que va al Olam Haba y el que no va al Olam Haba, ¿sí? Si es la única opinión, ¿qué pasa con alguien que no cree? Tal vez en otro shiur hablamos de esto. ¿Dónde Rambam sacó principios? Hay principios en judaísmo. Tal vez en un tercer shiur hablamos de esto. Yo quiero más empezar hoy con los principios, ¿sí? Pero la lengua que hablaban los judíos en el mundo sfaradí, en el mundo árabe que vivía el Rambam, era el árabe. No solo el árabe judío. O sea, que son letras en hebreo y el texto mismo está en árabe. Oh. Árabe judío. Sí, hay manuscritos de esto, o sea, en la Knesset de Cairo, que es muy famosa, un montón de textos así fueron encontrados en muchas lenguas, pero también en esta. Y igual había alemán con caracteres en hebreo, que es el yiddish, y había ladino, que es español antiguo con caracteres en hebreo, y había también el yevonis. ¿Conocen el yevonis? Los judíos del mundo griego también tenían griego con caracteres en hebreo. En Turquía, en la parte de Turquía que hablan griego, ¿sí? Entonces nosotros tenemos acá dos traducciones. A la izquierda está la traducción al hebreo y a la derecha está la traducción al español. La traducción al hebreo acá es la traducción de Ibn Tibón, que es la traducción clásica, ¿sí? De la Edad Media, de los tiempos de los Rishonim. Y es difícil de leerlo un poquito. Y la traducción en español es del Rabbi Isaac Sakal, que vive en Jerusalén o algo así, que da clases en Lindemo, y que él puso en el website de Masua. Entonces yo, en lugar de traducirlo, ya tengo una traducción hecha, ¿sí? Es mucho más fácil, ¿sí? Ahora sepan ustedes que no sé si vamos a usar siempre yo quiero usar más el hebreo, porque es lo que yo estoy más acostumbrado, ¿sí? Pero que les voy a tener la traducción al lado. Y así también aprendemos hebreo. Y así aprenden hebreo, ¿sí? No, hay que aprender un poco de hebreo. Y entonces, Kadima, ¿están listos? 13 principios, ¿ah? Un último aviso antes de empezar. Mi objetivo no es solo mirar los principios, es mirar toda la filosofía judaica. Entonces yo voy a usar los principios como para organizar. Quiero a veces vamos a ver más temas relacionados, ¿sí? Entonces, Kadima. El tercer principio es muy difícil. Vamos a empezar del tercer principio. ¿Cómo es? Sí, con sopa. Yo voy a decir a ustedes, el primer principio es que hay Dios, ¿no? Entonces yo tengo que traer cosas pesadas sobre Dios. Yo quiero empezar del tercer principio, que es más simple. Luego, en la segunda clase de hoy, volvemos al primer principio, ¿sí? Posso fazer uma pergunta muito rápida? ¿Sí? Quer que seja em espanhol? ¿Tanto faz? Tá. El shur es portuñol, es un día español, un día Não, acho que portugués, para ustedes mí no hay saben, ¿no? problema, por isso pregunto. Aquí aqui mandou que tem uma coisa que posso pegar com Cristian. Bueno, Obvio. Eu aprendo. No, pero yo necesito de vez en cuando español. Quizá de vez en cuando el español, por lo menos, ¿sí? bueno, la cosa es que yo hasta un tiempo, tipo hace 2 años, algo así, yo fui pasar un Shabbat en la casa de una familia Chabad, tipo muy Chazak. Pasó que era un momento, no me recuerdo por qué, pero era un momento muy importante judaicamente hablando, no me recuerdo qué era. Ellos, tipo,
Después de la cena, sentáronse con todos los niños juntos y empezaron a como gritar. No me recuerdo si eran 10 o 13 cosas que eran principios muy importantes que sabían en su cabeza, Ok, en hebreo. ¿Tiene conexión con esto? yo no sé. ¿Cómo vas Es a una ver? cosa que, tipo, es algo clásico, no es una cosa específica. Tipo, Mira, sería yo no conozco también Chabad. Yo no sé exactamente lo que ellos hablan. No estoy seguro. Rabino, são os psukim do Rebbe. Isso, deve ser. Psukim do? Os psukim do Rebbe. São 10? O que são os psukim do Rebbe? Tem 10 psukim que ele faz as Perfeito, crianças então. decorar, que os Chabad que orientam as crianças a decorarem desde a infância. É isso aí, então. Que Ok. a parte do Tânia, a parte da Haggadah de Pesach. Então não tem nada que Então ver. não tem nada que ver, Nada que eu ver. achei que tinha. Nada que ver. Tem nada a ver, tá? Ahora que la gente de YouTube me dijo para poner esto centralizado. Ah, do meu YouTube também. Sí. Me pidieron, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Ah. Todo. Seguimos. Entonces, Kadima, vamos a empezar. Yale, Sod Shlishi, ¿sí? Hay Sod Shlishi. Fala. Por que tá indo nessa ordem? Mira, yo digo la verdad. Yo quiero empezar con el primer Esod, ¿sí? Esod Rishon. Pero en Esod Rishon, yo quiero traerte 3 pruebas de que existe Dios. Porque es parte de lo que hay que hacerlo, ¿no? Pero para que yo pueda hablar de que existe Dios, yo necesito un poquito saber quién es Dios. Ok. Entonces quiero el Esod Shlishi. Yo digo la verdad, yo enseño los 13 principios hace mucho tiempo y siempre empiezo del 6º principio. Una vez yo empecé acá con hablar de Dios y la gente se durmió. Ah, ok. Entonces, miren que yo confío en ustedes. Yo creo que ustedes tienen nivel y no van a dormir, ¿sí? Aquí hay café, hay chum, ¿entendés? No van a dormir, ¿no? היסוד השלישי, שלילת הגשמות, negar la corporalidad de Dios. שלילת הגשמות ממנו, וזה שנאמין כי האחד הזה שזכרנו אינו גוף ולא כוח בגוף ולא ישיגהו מאורעות הגופים. Hay que creer entonces que Dios, uno, único que hablamos hasta acá, Él no es cuerpo y Él no es fuerza en cuerpo y no pasa con Él en uno de los hechos de los cuerpos. Entonces miren, no es cuerpo, no es fuerza en cuerpo. O sea, Él no tiene piel, huesos, pero no es una armonía del mundo, una fuerza, una luz. ¿Entienden? Si pensar en Dios como un tipo de energía, está errado, ¿sí? כמו התנועה והמנוחה והמשכן, לא מצד עצמות ולא במקרה, entonces él no tiene movimiento y él no tiene descanso y él no está puesto en algún lugar, no él mismo y no las cosas que están sobre él, por ejemplo, la voluntad de él o la mente de él también no están en algún lugar, ¿sí? Físico. Sí, pero sí. ¿Ok? ¿Ser tan tranquilo? Pero ¿cómo tranquilo? Dios bajó en Arsinai, ¿no? Ah, sim. Si Él bajó en Arsinai, entonces Él sí estaba en algún lugar, ¿no? Você fala que uma parte dele, mas aí não deve Una ter parte de Él bajó en Arsinai, una parte de Él quedó en los cielos, ¿sí? não. Não. Pero para tener partes, Pois é, eu sei. Já yo tô... necesito que sea algo físico y lo corte en dos, ¿no? Parte. Mas então como é que ele baixou no Monte Sinai? No sé, pero natural está dicho que bajó en Arsinai, ¿eh? Krishna de Bnei Adam. Ah, entonces habla acá alguien del teléfono de lejos. No sé, lo ven en el shur y quiere hablar, ¿entiendes? Pero entonces él habla que es la forma como aman las personas, que Dios bajó en Arsinai, ¿no? ¿Pero qué significa esto? Entonces, ¿que él bajó o no bajó? ¿Tienen la pregunta? Sí. Y nosotros leemos todo esto el año. Ok. Falou a resposta ou não? No sé, ustedes no saben decir la respuesta, seguimos. No, Y la yo- gente, yo dije. él dice que es la forma humana de hablar, que Dios bajó en Arsinai. Ah, tá, não respondeu. No, el contexto es la forma humana, pero ¿qué quiere decir la Torah con esto? ¿Ustedes tienen pregunta? ¿Están de acuerdo con la pregunta por lo menos? ¿No? Contesten algo. ¿No? Deus pode fazer o que ele quiser. Se você diz que ele não pode fazer isso, está limitando ele. Mas aí está entrando naquele mesmo problema que eu trouxe uma vez, de que você falou...
Mira, vos tenés una cuchilla al Rambam. Decís, ¿cómo puede ser que Dios no es cuerpo? Él puede hacer lo que quiera, puede ser cuerpo não, también. não. Mas como é que ele pode não baixar no Monte Sinai? Não em relação ao seu corpo, em relação a baixar no Monte Sinai. Yo quiero decir a ustedes solo que si la Torah habla que Dios bajó en el Sinai, y nosotros estamos acostumbrados a pensar que Él bajó allá, entonces estamos acostumbrados a pensar en Él como algo corpóreo. ¿Sí? Y es que el principio del gramo número 3 es exactamente decir que Él no tiene cuerpo, ¿no? Es una forma de falar. Es una forma de hablar, pero ¿qué quiere decir esto? Dios está en todas partes. Y a fe, cuando la gente dice que Dios está en todas partes, está errado, ¿no? Está errado decir esto. Está. No, porque si él está en todas las partes, ¿qué significa estar? Estar significa que tenés un cuerpo y te pones en este espacio del mundo físico, ¿no? Pero por eso no tiene que estar, simplemente, o sea, no ¿Simplemente sé cómo qué? explicar, o sea, Ser. simplemente está, sin estar, no sé cómo explicarlo. Como ser. Ya fe. Entonces, esto es el principio que quiero empezar a decir a ustedes. Nosotros tenemos en nuestra forma de pensar en Dios un montón de errores. Uno de estos es esto, decir que Dios está en todo lugar. El más correcto sería decir que Dios no está en ningún lugar, porque Él no tiene cuerpo, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema de decir que Dios no está en ningún lugar? Assim vou pensar que não... Y a fe. La conclusión Eu não es queria que falar com ele. si yo llego acá en el shur y digo, Dios no está en ningún lugar, ustedes sienten entonces que Él no está involucrado con el mundo, Él no controla el mundo, que Él no existe. Eu não queria falar isso. ¿Mejor? Ah, perdón, fue del otro lado, ¿sí? Claro, nosotros tenemos que pensar en el tema, no es que ustedes dicen que Él no existe, ¿entienden? Pero si Él no tiene cuerpo, entonces decir que Él no está en ningún lugar suena que no está involucrado, ¿no? Pero tal vez la idea sea más simple, es que el control de Dios está controlado en todo el mundo y que Él conoce lo que pasa en todo el mundo. Luego la gente simplifica y dice que Él está en todo el mundo. ¿Qué piensan? Él está, la presencia de Dios está en todo el mundo. No quiere decir que está, sino que controla y sabe. Mas você está associando muito ao físico. Uma pessoa pode estar em vários lugares, Mas ele em não... pensamento, por exemplo, num reino distinto. Um reino espiritual, ou um reino intelectual. Entonces Felipe habla algo así, habla, mira, Dios, hay cosas espirituales. Entonces una persona espiritualmente puede estar en un lugar que no está su cuerpo, ¿no? Sim. Por ejemplo, cuando uno va a dormir, empieza a tener sueños y él se imagina ya en Beit Malka, teniendo un shur conjunto, algo que impresionante, ¿sí? ¿No? Algo así, ¿no? Entonces, más con certeza. Entonces no comes el chunt. Estou comentando ótimo. ¿Y ahí él está allá o no está allá en el sueño? Físicamente no, ¿no? Mas de modo. Pero mira que él está allá en imaginación. Es ¿Sí? como que no existe la mente física, por ejemplo. La mente no es algo físico, pero Ajá. simplemente está ahí, es lo que te controla, tipo todo. Pero mira que la mente tiene dos partes. Tiene esta parte de los sueños que estaba hablando Felipe, que es algo imaginativo. Pero todo que estás imaginando sueños físicos. Yo imagino un ambiente físico, Beit Malka. Yo imagino allá con mi cuerpo, o por lo menos con mi sensación física. Entonces, estás imaginando vos físicamente en un lugar físico. No estás allá de verdad, pero la imaginación es que estás. No puede ser que es de esto que queremos hablar cuando hablamos que Dios está acá en el Beit Knesset. Pero hago un problema más a nuestro tema de Dios. Nosotros imaginamos Dios como algo espiritual, ¿no? Que si Él no tiene cuerpo, entonces él tiene que ser algo no corpóreo, ¿no? Pero ¿cómo nosotros imaginamos el espiritual? A gente não imagina, a gente sente. Fico imaginando o espiritual. Que algo também Ya fe, entonces ustedes dicen, no imaginamos el espiritual, está excelente. Imagina una cosa. ¿Cómo imaginas el espiritual? Una voz. Una voz. ¿La voz es física o espiritual? Física, ¿no? La voz tiene que ser física. Para mí espiritual, ¿sabes por qué? Para mí, yo imagino una voz que suena dentro de la mente de cada uno. No una voz que suena al mismo tiempo para todas las personas. Porque cada uno escucha la voz de la manera que le cabe. Ok. Es lo que imagino. ¿Y quién es el origen de la voz? El espíritu. La idea de pensar en Dios como algo espiritual, en general, es
una proyección física, porque uno piensa en algo de luz, o algo transparente, Sí. o algo como un bulto, ¿sí? Todas nuestras imaginaciones de Dios, que cuando decimos es espiritual, en fin de cuentas son igual de decir cuerpo, solo que un cuerpo de otro color o de otro material. ¿Entienden acá? Miren, en el tiempo del Rambam, aceptar que Dios no tenía cuerpo no era algo simple. El Ravad en el Mishneh Torah, muy famoso, menciona que había incluso grandes jajamín que pensaban que Dios tenía cuerpo, ¿sí? Por este problema acá, porque la gente dice que no tener cuerpo significa no existir. Nosotros modernos estamos acostumbrados a pensar en cuerpos no corpóreos, pero son cuerpos. En el final de las cuentas, la idea acá es que Dios es inintendible. Ustedes hablaron algo que es más cerca de esto. Dios es inimaginable. Yo no soy capaz de imaginar Dios. Imaginar uma nova cor. Igual imaginar un nuevo color. Si yo hago ahora un esfuerzo para imaginar un nuevo color, yo soy incapaz. Eu já tentei muitas vezes. ¿Quieren 2 minutos para intentar pensar en un nuevo tipo de color? ¿No? No vale combinar colores, porque son colores que existen. O una otra opción que siempre se habla es un nuevo tipo de sentido. Se hablan los 5 sentidos, entonces un sexto sentido, un séptimo sentido, yo qué sé. Sí, pero una cosa que me queda a pensar es que muchas veces Dios se manifiesta para nosotros de una manera muy específica, tipo en los sueños, por ejemplo, que toma el cuerpo de otra persona. Entonces, Sí. que se comunica con nosotros por otros medios. Por eso para mí es más fácil pensar como una voz, porque es algo que se coloca dentro de algo que ya existe. No se tienta a crear algo. La verdad es que es imposible hablar con Dios directamente. Nosotros siempre hablamos por medio de un intermediario, de un ángel, de una capa, con excepción de Moshe Rabbeinu. Vamos a mirarlo en el séptimo principio, que Moshe Rabbeinu es el único que habla directo. Entonces, en el sueño, la mensaje divina entra en tu imaginación, pero allá llega en una forma que es un reflejo del físico, es imaginación, una voz o algo parecido. Por un lado, el objeto que miras es físico, imaginación, pero físico, un reflejo del físico, pero el mensaje que te llega por medio del objeto es original. Es muy parecido cuando alguien quiere expresar cómo él se siente, y le habla, estoy hablando ahora de emociones, y él necesita crear un cuadro, o necesita una poesía, o necesita una palabra que representa cómo él se siente, ¿sí? Entonces la representación es física, pero ella tiene que instigar al que está mirando a sentir algo más allá del físico, más allá del definido, ¿sí? La prueba del Rambam que no está acá, para que Dios no tenga cuerpo, es una prueba muy simple. Hay pruebas muy complejas en el Guía de los Perplejos, pero se puede resumir de una forma muy simple. Nosotros sabemos que Dios creó el mundo, y esto incluye la creación de la materia, ¿no? No había materia, y Él creó la materia. Okay. Entonces, un minuto antes que Él creó el mundo, hay Dios, pero no hay materia. Entonces, si hay Dios y no hay materia, entonces Él no puede ser materia, porque Él está sin materia, ¿sí? Tranquilo, ¿no? Ok. Hay un montón que hablar de esto, ¿sí? ולכן שללו ממנו חכמים ז"ל, החיבור והפירוד, ואמרו אין למעלה לא ישיבה, ולא עמידה, ולא עורף, ולא איפוי. Entonces, Jajamim, en la Gemara en Hagigá, excluyeron de Hashem la conexión y la desconexión, y hablaron, no hay allá arriba, no estar sentado y no estar de pie, y no la espalda, y no Ipuy. Ipuy es conexión, pero vamos a explicarlo mejor. Es Klomar, lo pirut velo oref, ujibur. Esto es decir que Dios, que allá arriba no hay... והוא איפוי בלשון ועפו בכתף פלישתים. כלומר, ידחפו אותם בכתף להתחברם בהם. Entonces, la palabra ipuy viene de lo que está en el Tanaj, que ellos empujan los plishtim con el hombro. ¿Sí? Entonces,
empujan estos con el hombro y están conectados con ellos, están colgados a ellos. Entonces, cuando la Gemara habla que no hay Ipui, significa decir que no hay conexión física, ¿sí? Esto es lo que quiere decir que no hay decir que Dios está más alejado de nosotros, no hay como decir que está más cerca de nosotros. ¿Qué queremos decir nosotros con alejado de cerca? Siempre hablamos que alguien está alejado de Dios o cerca de Dios, ¿no? Não tem como. Pero si Dios no tiene cuerpo, estamos todos a la misma distancia, sin distancia. No, pero ¿qué queremos decir esto? La manera que En el se profeta Ishayahu habla que Río Hashem Beotokagov, llamen a Hashem cuando Él está cerca. En el Tanaj lo llama de cerca. ¿Qué quiere decir cerca? É uma metáfora. Es una metáfora, entonces no hay que entender. Não, uma metáfora Ok, passamos pra dizer adelante. que o povo não está fazendo o caminho certo de Deus e então Deus não está satisfeito com o... Ah, o sea, Felipe habla algo así. Felipe habla que es... Estão me ligando, deixa eu Te falar. están llamando de trabajo. Vamos ver. Felipe habla que es una metáfora. ¿Mejor? Entonces, pero... Pero hay que bloquear. ¿Ah? ¿Y te bloqueas? Y a fe. Pero decir que es una metáfora no es suficiente. O sea, metáfora. ¿Pero metáfora para qué? Mejor vamos a explicar lo que hablar un minuto. Cuando yo hablo que es una metáfora, ¿qué es una metáfora? Es una comparación sin el parecido con. Mejor cuando yo digo vos sos un león, entonces quiere decir sos fuerte como un león. Vos sos un burro. Entonces, Lembra quiero das aulas de literatura bem? Sí, literatura. Sí. Ah, a professora falando isso também. Sí, sí. No, pero acá la palabra hebreo mashal no es solo metáfora, hay metáfora, anáfora, un montón de figuras de lenguaje. Baruch haba. Baruch haba. Shur Katsar. Tudo bem? Eu... querendo causar. Aqui, igualinho. Tá, mas pega o chão, são 10 anos. Eu tenho uma pergunta. Okay, déjame solo falar lo que te voy a escuchar. Isso que eu falei não tem sentido? Vamos a pensar en mucho sentido. Felipe dijo así, mira, cuando el Naví Ishayahu dijo, llamen a Dios cuando está cerca, es llamen a Dios cuando Él está cerca de ustedes, igual se llaman a un rey cuando el rey está cerca de su pueblo. O sea, hay momentos que el rey está en otro país, que el rey está en el palacio, que él está inaccesible. Pero hay momentos en los cuales el rey está caminando en la calle, el rey está en el salón de recepción del pueblo, entonces el rey está físicamente cerca de su pueblo. Entonces también así, hay momentos en el año, en Chodesh Elul, el mes de Elul, que Dios está más accesible al ser humano, igual un rey está más accesible en algunos momentos, ¿sí? Esto que hablaste, ¿no? Não, não foi nada disso. Ay. Entonces lo que hablaste es el revés, que el pueblo está cerca de Dios. Se ele faz por onde? Mejor. Yo pienso que, porque en Ishayahu allá, la idea no es llamen a Dios cuando ustedes son tzadikim, la idea allá en Ishayahu es llamen a Dios en el momento que es fácil de encontrarlo. Ah, isso eu nunca sei, nunca entendi. Isso é difícil de aceitar. Pero es muy fácil. Hay un mes que Dios es más accesible que los otros. Por quê? Ah, porque Él no está en el teléfono. Mira, conocen el Sefer. Yo no No momento em que o libro. rei está no campo. No, yo explico algo. Como você explica isso de verdade? Hay un libro que lo llaman Sefer Or Hashem. ¿Conoces Or Hashem? Or Hashem es un libro de filosofía que escribió Rabbi Yosef Elbo. No, perdón, Rabbi Jezai Crescas. Rabbi Jezai Crescas era el Rab de Aragón. Aragón, uno de los 4 reinos que originaron a España a España después. Con Aragón, Castilla, Barcelona, Madrid. Navaja, me parece, no me recuerdo el nombre del otro. Habían 4 reinos, y uno de los reinos era el reino de Aragón, y él tenía el Rab de Aragón, era Rabbi Yosef Elbo, él está en el siglo XIV, no, perdón, está en el siglo XIII, me parece, espero no estar errado. Y él tiene un libro de filosofía que se llama Or Hashem, es muy famoso el libro, muy importante en filosofía judaica, es basado en el Moreh Nevuchim, pero expande más, ¿sí? Rabbi Jezai Crescas explica allá así. El ser humano no tiene total control de su mundo interno, de sus emociones, de su capacidad de estar abierto a Dios. Hay necesidad de una cierta inspiración para que uno pueda conectarse con Dios en el sentido de percibir su presencia, en el sentido de ser capaz de buscar en su corazón qué es divino, qué no es. Entonces, en el mes de Tishrei, el mes de Elul, naturalmente el ser humano está más predispuesto a la conexión con Dios.
Primero porque el mes de Tishrei, de Elul, es un mes en el cual la persona sabe que va a venir Yom Kippur y va a venir Rosh Hashanah. Entonces hay todo un ambiente cultural que hace con que la persona esté haciendo chuvá, preparándose a la fiesta, y a un ambiente acá de juicio, porque nosotros sabemos que Dios nos va a juzgar en Rosh Hashanah, entonces ya tenemos un miedo natural. Él explica ya también que es un ambiente históricamente predispuesto a esto, porque es el momento que Dios perdona a Israel en Yom Kippur, es el día que perdonó del pecado del becerro. Entonces ya hay un contexto histórico en el cual nosotros somos influenciados por él, una tradición. Aparte de esto, es muy interesante, él habla que no es ni verano ni invierno. Él dice que en el verano es más difícil de estar dispuesto al trabajo a Dios, a la chuvá. Es más difícil. Primero que es más difícil hacer un ayuno en el calor. E é mais difícil fazer ayuno com o dia largo do verano. É mais difícil fazer um jejum no calor? Até a página 2. Ah? Até a página 2. Que página 2? Não vai dar. No calor vai dar mais sede. Você vai ter menos fome. Sí. Sí, mas no puedes beber igual, vai fazer Pero no solo esto, en la medicina del tiempo. No, él admitía. Não dá fome, exatamente. Mira, ustedes pueden discutir si en el verano es más fácil estar cerca de Dios o lejos de Dios. Pueden discutir con él, pero él estaba también basado en la medicina del tiempo de él, que se entendía en el tiempo de él, que el calor hacía una diferencia. Hoy nosotros vamos a llamar una diferencia hormonal en el cuerpo, ¿sí? Las personas están más dispuestas a salir y a pasear y tener menos ropas y estar más activas. Sí. Y en el invierno la gente está más de estar en casa y estudiar y más tranquilo. Pero en el tiempo de él entendía que habían 4 líquidos en el cuerpo, el sangre, el bile, cuatro tipos de líquido, y obviamente estaban más dispuestos a contenerse en el frío que en el calor. Pero también a nivel físico, la gente trabajaba en el campo en el verano, y en el invierno tenían que quedar en las casas, estaban más cerrados, ¿sí? Sí. Pero de cualquier forma, mismo en el argumento del verano y el invierno, él quiere decir que allá es el final del verano. O sea, que no es invierno, que la gente está con frío en casa, pero el tiempo está agradable, ¿sí? Uno puede salir del campo, hacer itbodedut, hablar con la casa Baruj, ¿sí? Pero de cualquier forma, el contexto acá cultural, histórico, sí es muy fuerte. Entonces, así él explica que Dios está más cerca de nosotros en Elul, significa que Él es más accesible al corazón humano en Elul, igual un rey va a ser más accesible, es una comparación metafórica. Y el motivo de verdad es que el ser humano está más dispuesto a llegar cerca a Dios en Elul, y porque Dios no cambia. Entonces el cambio es en el ser humano. Pero nosotros, en la Torah, no hablamos que nosotros estamos cerca, decimos que Él está cerca. Porque mismo que el cambio objetivo es en el ser humano, a nivel de el cambio objetivo, objetivamente, racionalmente, el cambio es en el ser humano, no en Dios. Pero a nivel de cómo yo vivo la experiencia, a nivel de significado, a nivel de cómo la experiencia me encuentra, el cambio es en Dios. Yo siento que Dios está más visible en este mes. Yo siento que Él aparece, porque es espontáneo. Yo estoy en el Chodesh Elul y espontáneamente me dijo, guay, yo no estoy haciendo las cosas bien. Es Dios en mi corazón. Guay, yo siento que entiendo mejor. ¿Entendés? No es algo que yo tengo el control. Viene de afuera. Entonces yo siento que es algo que viene a mí, algo que me impacta. Dios me está impactando más en este mes. Yo entiendo que es un cambio en mí a nivel racional, porque yo estoy más abierto, pero la experiencia, la forma de significado, es como si Él está llegando más a mí en este día, Él está más cerca, Él está más visible. ¿Cómo si? ¿Cómo si? Porque vos crees que el objetivo y el racional es más verdad que el significado y el impacto. Yo no sé si esto está correcto, pero a veces son dos tipos de formas de mirar el mundo. La forma del significado, el impacto, y la forma racional. Te doy un ejemplo. Te doy un ejemplo muy bueno. Si yo agarro un vaso de la dinastía Ming de China y lo pongo acá y mira, es un vaso muy importante, es un vaso que vale mucha plata, es muy delicado el tipo de material. Esto que el material es muy caro, muy delicado, muy importante, ¿es algo objetivo o es una cuestión de significado? ¿Qué significado? Esto que cualquier mamá tiene conexión con su hijo, ¿es objetivo o es significado? Objetivo. ¿Por qué es objetivo? Porque es natural. Porque tiene hormonios. Sí.
pero, No sé. pero no siempre. Es tan normal este significado para nosotros que vos decís es un objeto. Pero en la verdad no hay nada en el mundo físico allá. Es algo que está en la forma como el hijo impacta a la mamá. Te digo algo más. Si la mamá no mira a este hijo de los 5 a los 8, lo encuentra a los 9, tienen hormonios allá que la hacen cuando miren. Y si ella no sabía que era el hijo, y encuentra el hijo sin saber que él es el Sí, hijo. vas a saber qué es. Ah, va a saber que es el Sí. hijo. Ok, pero ¿eso es físico o eso es cuestión de significado? Físico. Yo digo más, si ella descubre después de 10 años que este que estaba conviviendo con ella en el pasado era el hijo, ¿cambia el significado de lo que pasó? Se ela descobre 10 anos depois que o filho dela, que ela achava que era biológico, não é biológico, Sí. você vai mudar alguma coisa na relação deles? Muda el, Não, no, não, não. la relación, cambia el significado de lo que estaba allá. Una persona que es adoptada y descubre a los 30 años, cambia el significado de la vida de él. Entienden, hay conceptos que nosotros estamos acostumbrados a mirarlos como realidades físicas que son solo una cuestión de impacto y significado, ¿entendés? Mas existe um objetivo. Yo pienso que Verdade, el verdade. objetivo existe y el significado también existe en el mundo. Hay que probarlo, necesitamos hablar más de esto, ¿sí? Desde con el tiempo vamos a hablar mucho de esto. Pero yo quiero decir que parte de la conexión con Dios viene en reconocer que el mundo no tiene solo existencia física, el mundo tiene significado en nosotros. Esto va a hablar un montón, me parece. Pero volviendo al tema acá de el cuerpo de Dios y cómo Él está cerca, me parece que en el Lul nosotros estamos más abiertos a Dios y nosotros vivenciamos este fenómeno como el hecho que Dios está cerca de nosotros. Entonces, la metáfora, ella viene a expresar exactamente el mundo del significado, pero para el mundo físico es una racional, es una metáfora. Entendi. Acho que entendi. Tenho uma pergunta. Cadima, pregunta. Se Deus não é algo físico e a voz é algo físico, Sí. como é que é possível Deus ter uma voz? José, excelente Yo no pregunta. tengo voz. Mas, Excelente pregunta, Natán. Natán pregunta entonces si Dios no es físico, pero vos es algo físico, ¿no? Vos, en la forma como entendemos hoy en día, son movimientos en el aire o en el medio, ¿sí? Que movimientos son olas, ondas que movimentan tus tímpanos y ahí lo transmitido. O sea, es algo físico, ¿no? Ok. Entonces decir mi voz, así, Dios habla con los profetas, él tiene una voz, ¿no? La voz no puede ser física, ¿no? O sea, Dios que tiene una voz grave, una voz más aguda. ¿Cómo es la voz de Dios? Yo creo que también a veces en el Tanaj así traducen como que las cosas a un como idioma que lo podamos Sí. entender, o sea, como metáforas. Mejor. Exactamente como dijimos, o sea, cercanía no de verdad cerca físicamente. Sí. Entonces en ese tipo de cosas, o sea, puede ser telepatía, puede ser algo que no nos entonces podemos ni mira. siquiera imaginar. Sari está diciendo que cuando se está dicho en el Tanaj, yo escuché la voz de Dios, hay dos posibilidades. Puede ser que hubo un milagro y Dios creó en el aire movimiento y llegó una voz, pero no es la voz de Dios, es la voz hecha por Dios. O que muchas veces el Naví quiere decir a nosotros, yo, por medio de una forma de profecía espiritual, que cuando llegamos en el sexto principio tenemos que explicar cómo funciona, pero por ahora sabemos que no entendíamos. Él escuchó, él recibió un mensaje de Dios tan claro como si su compañero le había hablado. Entonces, para explicar a la gente en general, él viene y dice, yo escuché la voz de Dios. Mas Moshe Rabbeinu fala que ele vai lá com Deus tipo cara a cara. Nahon, Moshe Rabbeinu dice que él hablaba con Dios cara a cara, entonces Dios tiene cara. Pero también está dicho en Sefer Melachim que el rey de Israel viene el rey de Judá y dice a él, Bou nitrae panim, vamos a encontrarnos cara a cara. Que el Shashá significa que no van a luchar por guerrilla, sino que los ejércitos van a luchar directamente. Ni nadie mira la cara de nadie, los reyes están comandando, ¿sí? No es que van a hacer un combate personal. Entonces, ¿qué significa cara a cara en el hebreo antiguo? Directamente. Moshe habla con Dios directamente, cara a cara. Mas como que seria diretamente sem que... Buena Se pregunta. fez um milagre que Buena pregunta. fez ele escutar uma voz. ¿Cómo Moshe habla directamente con algo que es inimaginable? ¿Es directo con qué?
Tiene otra pregunta. Pero obviamente, Nefuat Moshe Rabbeinu es el séptimo principio. Vamos a tener que gastar un tiempo en ella, mucho tiempo en ella. O sea, que no mandó mensajeros, capaz de eso. O Yafé. El Raman explica exactamente que no hay intermediarios, ¿sí? Pero ¿cómo es posible hablar con Dios sin intermediarios? Si Él es inimaginable, inefable, inconceptuable. Entonces, cualquier cosa que yo, incluso el mensaje es un intermediario. Pero ¿cómo funciona esto, no? O sea, es una excelente pregunta. Perdón que hay más preguntas que respuestas, pero ¿qué va a hacer? Algo, ¿entendés? Que estamos en la tercera línea del primer vez que tenemos principio. Vamos a llegar allá. Yo pienso que, por esto que yo quería empezar con este principio. Tiene otra pregunta. Si vamos a llegar en el primer principio y hablar, quiero traer, como el Rama mira a Dios, pruebas de Dios, hay que tener un poquito de bases de quién estamos hablando, ¿sí? Pregunta. Cuando ¿Qué razón? Hay tiempo. en Har Sinai, cuando va a hacer o Matan Torah, va a hablar con el povo pede, queremos que Dios hable directamente conosco. Y a fe, ellos piden a mirar a Dios, ¿no? Sí. Pero no solo esto, en Sefer Dvarim está dicho que Moshe habla al pueblo, panim be panim diber Hashem imachem. Dios habló con ustedes cara a cara. Pero no entendí, solo con Moshe hablaba cara a cara. Pero en Sefer Dvarim está dicho que en Arsenal habló con ellos cara a cara. Entonces miren que la idea de directamente es relativa. Dios habló con Moshe directamente, sin intermedio de ángel, sin intermedio de un profeta. Con el pueblo habló cara a cara, significa que todos profetizaron en Arsenal. No tuvieron que escuchar de un profeta, sino que ellos mismos eran profetas en Arsenal. Pero significa que todos ellos entonces hablaron con ángel o con algún tipo de intermedio, con una voz. Então, naquele momento, eles eram como Moshe Rabbeinu. No, en aquel momento ellos eran como un profeta normal. Mas não acabou de falar que como Moshe falou cara a cara com eles também? Sí, pero hay muchos niveles de directamente. Yo estoy hablando con vos directamente, te llamo directamente. Mas o texto não diz isso. O texto não estabelece níveis, né? O texto diz só cara a cara. Sí, Então, como é que a gente sabe que não é igual? porque está dicho allá que solamente con Moshe yo hablo cara a cara y con todos los otros profetas yo hablo por medio de un sueño o por medio de una visión. En Sefer Bamidbar, ¿sí? En cuando a Miriam y Aarón hablan mal de Moshe, y ahí Dios habla a Miriam y Aarón, como ustedes tienen el coraje de hablar de Moshe, con él yo hablo cara a cara, y con todos ustedes los profetas yo hablo por medio de un sueño o una visión. Entonces de acá aprendemos que lo que fue dicho, que todo Amisrael miró a Dios cara a cara en el Sinai, significa que todos tuvieron visión, o todos tuvieron un sueño profético, que es más cara a cara que si hubieran escuchado de Moshe, Ok. pero menos cara a cara que si Moshe había escuchado directo de Dios, ¿sí? Yo creo que también la diferencia entre cuando hablaba con Moshe y cuando hablaba con Israel es que Moshe le podía contestar, o sea, era como un tipo de, ¿no? O sea, como Sí. que era un tipo Najón de... que hay un diálogo entre Moshe y en el caso de Arsinai no hay diálogo, solo escuchan. Exactamente. Pero también esto pasa con otros profetas. Muchos profetas le contestan a Dios. Irmiau, Ishayahu, Amos, Abraham tienen una negociación divina con Dios sobre Sodom, cuántas personas hay allá. Pero en Arsenal obviamente no hay negociación. Es solo que one-sided, viene de un lado solo. ¿Mejor? Har Sinai, ahí tiene negociación. Pero entre Moshe y Dios. Sí. No entre Amisrael y Dios. no, ¿sí? no. Hay mucho que preguntar allá en Arsenal. Yo quiero a ustedes más una pregunta. Vamos a leer un poco, ¿no? Vamos a, hay que leer el principio, ¿no? Yo creo que de todas formas ya estamos a hacer una pausa en unos minutos. Quiero terminar el primer shiur para poder comer chunti, ¿no? Y ir al segundo shiur. Top, entonces mira, Ve'amar Hanavi. Entonces el Rama trae una prueba de la Gemara, que Dios no tiene cuerpo, ¿sí? Ve'amar Hanavi, ve'elmit damiuni ve'ashve. Todo lo que yo hablé hasta ahora, perdón, todas estas contestaciones que hicimos, están en Moreh Nevuchim. Entonces, los reflejos. El hecho de cara a cara es distinto. Él tiene habla de cara en el Moreh Nevuchim, hay un capítulo que habla de cara. Se puede mirar allá. Él tiene un capítulo que habla en el segundo, en la segunda parte, que habla de Arsinai mismo, como pasó. ¿Sí? Y si ustedes quieren profundizar, pueden leer las alajot de Yesodei Torah también, en el Mishneh Torah. Alajot de Yesodei Torah. Se puede leer en el orden. Entonces, Ve'amar Hanavi, el mite de Miuni ve'eshve.
y Omar Kadosh. Entonces, el Naví habla con quién ustedes van a comparar, eso es comparable, dijo el Kadosh. Entonces, y lo haya Guf, haya Domel Gufim, si él era cuerpo, iba a aparecer con los cuerpos. Entonces, tenemos una prueba del Tanaj que él no es cuerpo, ¿sí? ¿Cuán buena es la prueba? ¿A qué me van a comparar? Yo soy comparable. No, siempre me pregunto si es una buena prueba. ¿Qué ustedes dicen? Não, No es una buena prueba, Não, ¿no? pergunta retórica que não... Pero ¿qué quiere decir que es incomparable? ¿En qué sentido entonces? Mucho más fuerte. ¿Puede ser algo así, mejor? Sí. Ok. Pero aún hay la prueba lógica, que Dios no puede ser cuerpo, porque Él creó el cuerpo. La causa tiene que ser más grande, más abrangente, más fuerte que la consecuencia, ¿no? Entonces Él creó el cuerpo, creó el mundo, Él mismo no puede ser cuerpo. Antes de la creación estaba Dios, no estaban cuerpos, Él no tiene cuerpo, ¿no? Y yo pienso que si fuera cuerpo ya lo describirían como cuerpo, ¿no? Sí, pero mira que todo el tiempo en la Torah lo O sea, en describen la con el Torah, cuerpo. Él baja en Sinai. Sí, pero como que, Como que lo describirían como Ah, es. ¿cómo es el cuerpo? ¿Cómo es? Ok. Es interesante que, sin embargo, se habla de Dios como corporal en la Torah, pero de verdad nunca se habla, tiene un cuerpo, cómo es su cuerpo, dónde él queda. Mas fala que Deus está zangado, Deus... se Mejor, alegra. cuando Dios está enojado, se dice que el nariz de él está pegando fuego, está caliente, mejor. Ve hagapo. Entonces que se calentó el nariz, ¿sí? Mas ele não tem nariz. Pero eso no es, él no tiene nariz. Ajá. Não vou dar morte, então. ¿Ah? Nada piada aqui. מי לא קבל למה, וכל מה שמתארים בכתבי הקודש, וכל מה שבא בכתבי הקודש שמתארים אותו בתארי הגופות, todo que viene en las escrituras que lo describen como se describen los cuerpos, como alija, veamida, veayeshiva, veadibur, como el caminar, y el estar parado, y el sentarse, y el hablar, vekayotse, bezei, los que parecen con esto, akol de hashala, todo es una metáfora, ¿sí? De mañana, entonces, no solo que tener cuerpo es metáfora, el caminar es metáfora, obvio, con Dios no camina, pero miren, también el estar hablando es metáfora. Dios no puede hablar. Él no tiene cuerpo, no tiene boca, no habla, ¿no? Dime algo, si él no habla, ¿él piensa? Pensar uma coisa física. A pergunta Pensa, Não, porque você já sabe de Pra mim tudo, não- porque pra mim teria que não é pensar. Pero tampoco uma sabe. questão. Não faz Ah, sentido bueno, esse caso entonces de no Deus falar existe. porque ele não tem corpo. Zeu. No, ¿cómo no? Mira, si yo no tengo boca, no hablo, ¿no? Vai que não. Deus pode fazer as ondas no ar com som. Ah, entonces no como es que uma él fala. habla, él cría voces. Comunica-se. Pero dime, ¿él piensa? ¿Él tiene mente? ¿Él piensa? Não sei. Porque não é uma coisa física. Porque pensar é uma coisa física. Ele prova que não. Bueno, vamos a pensar en esto. Dios creó el mundo, ¿no? Sí. Cuando él creó el mundo, él creó también, Fez pensando. él creó también los cerebros y las mientes. Sí. No había mientes antes de la creación, ¿no? Porque si había mientes en la creación, Dios no es la única cosa eterna. Él no es la causa inicial, sino que hay muchas causas iniciales. Entonces, si Dios creó, tenemos que probar por qué Dios es la causa inicial, ¿sí? Pero porque nosotros salteamos al tercer principio, salteamos al primero, entonces ahora vamos solo a admitir que es la causa inicial, ¿ok? Entonces, si Él creó las mientes, entonces, antes de la creación del mundo, ¿habían mientes? No habían. Ok, ¿había Dios? Sí había. Entonces, si había Dios y no había mientes, ¿Dios tiene una mente? No tiene mente, ¿no? Mas está partindo da premissa que ter alguma coisa junto com ele significa que essa coisa também é eterna e também tem o mesmo nível de hierarquia que ele. Essa é a premissa. Sí. Mas por quê? Pode ser que não, pode ser que existia também e não e ele ainda assim era Era. uma hierarquia maior que isso. Ok, entonces vamos a admitir que él por lo menos tiene una jerarquía mayor, ¿no? Sim. Entonces, si está Dios en la jerarquía mayor y en la jerarquía menor, más chica, más pequeña, están las mientes. Normalmente é Entonces, en la jerarquía mayor no hay miente, porque está solo Dios. En la jerarquía más chica están las mientes. Las mientes son una consecuencia de Él, una expresión de Él, es una creación de Él, algo que, ¿cómo lo quieres decir? ¿Sí? Pero aún Él no es miente. Si no, o sea, Él tiene miente, entonces la jerarquía de la miente no es más chica que Él, es igual está arriba de Él.
Para que Dios tenga una mente, yo necesito que existe el concepto mente y Dios, y este concepto mente se aplica en Dios. Entonces Dios es influenciado por el concepto mente. Las reglas del concepto mente son reglas que controlan Dios. Él está bajo las reglas del Para concepto. existir uma coisa, primeiro tem que ter um conceito dela. É assim? É isso que você acredita? No sé, pero por lo menos tiene que tener la cosa. Um conceito dela implica existir um pensamento, um planejamento. Ok. Então existe isso também com Deus. Você está falando que para existir um conceito tem que existir um planejamento, um plano. Deus, então existe isso junto com Deus, porque Deus criou as coisas. ¿Entendeu? No. Fica un poco O sea, entendí, pero yo no sé si me contesta lo que de que estamos hablando. La idea acá es que Dios creó la mente. Si Él creó la mente, Él no es mente. Tu pregunta es cómo Dios es capaz de crear cosas sin planear, es una buena pregunta. Pero aún no significa que Dios tiene mente, solo significa que tenemos un problema para entenderlo. Ok. Entonces, llegamos a la conclusión ahora es que Dios no tiene mente. Sim. Ok. ¿Cómo Él funciona? Não sei. Bueno, interesante, ¿no? Porque cuando Él no hablaba, ya lo podemos aceptar que Él no hablaba. Ok, creaba una voz o enviaba un mensaje, pero ¿cómo funciona ahí esto de... ¿Cómo Dios conoce todo? Él es omnisciente, conoce todo que está acá sin tener pensamiento, sin mente. Difícil, ¿no? Platão ou Aristóteles, acho que é Platão que falava que depois da morte, nossas ideias, nossos pensamentos, inclusive acho que Rembrandt também foi influenciado por isso, iam para o mundo vindouro depois da morte, certo? As nossas ideias, nossos pensamentos, existia um mundo de almas, algo assim, certo? ¿Sabes? Quiero hablar del mundo de las ideas. Mundo das ideias. Ok. Se existisse Tal um vez mundo Platón, de... ok. Hã? Tal vez Platón, ok. Se existisse o mundo das ideias de Platão, existe o conceito de ideias também. Então, será que esse conceito de ideias também já não existia junto com antes da criação? El hecho que Platón, que el platonismo piensa en algo, aún no es suficiente para decirme que es verdad. Sim, mas... Yo vuelvo al argumento. El argumento acá es que está errado decir esto, que tienen ideas en la mente divina. Eu estou tirando qualquer coisa. Qualquer coisa. Okay. Porque é muito difícil assimilar isso. É muito difícil assimilar isso. Yo pienso que nosotros tenemos que acostumbrarnos que no es posible imaginar a Dios, es posible imaginar las acciones divinas. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos acostumbrados a pensar es que Dios piensa y estamos cerrados, ¿no? ¿Yo puedo hacer más una pregunta? ¿Quiero comer lo suficiente chunt? Dios, él es capaz de tener acciones. O sea, las acciones. Ele diretamente... Sí, acciones, hacer algo. Yo pregunto por esto, ¿por qué? Porque si la creación, Dios creó los conceptos, ¿no? Entonces, uno de los conceptos es acciones. Si Dios creó la posibilidad de que existan acciones en el mundo, entonces Dios está antes de la creación de las acciones. O sea, en este momento hay Dios, pero no hay acciones. Entonces Dios no se puede describir diciendo que Él hizo algo, ¿no? Basicamente tudo que existe na realidade é uma criação de Deus. Sim. Então você não pode dizer que existia antes de Deus. Sí. Então nada disso está associado à essência de Deus. Sí, pero perciban, ¿cómo yo soy capaz de decir que Dios no tiene acciones? Sí. Tengo que decir que Él no tiene acciones por un lado, ¿no? Pero crear no es una Oh, Baruch haba. Perdón, Sarit. Me llegaste en los últimos 2 minutos del primer shiur. Me iba a hacer muchos líos ahora. Qué bueno que no viniste el primero, ¿eh? Ahorita hay otra a las 8, perdón, sí. Tranquilo. Vamos a rápido aquí. Perdóname. Decí. Crear es una acción, ¿no? Crear es una acción. Entonces, miren, Creó el mundo. Creó el mundo, ¿no? Miren qué raro. Nosotros, por un lado, tenemos que decir que Dios no tiene acciones, porque es un concepto. Por otro lado, si yo miro que el mundo fue creado, la consecuencia lógica es que si el mundo fue creado, entonces Tenía acciones. tiene un creador. Este creador, entonces, tiene la acción de crear, ¿no? Deus criou, Deus fez ação criando ação.
Y esas dos cosas me Ah, ya fe, es un buen terutz. No me gusta, pero es un buen terutz. Él quiere decir que es al mismo tiempo. Dios no tenía acciones. Él creó, Entonces él creó la acción al mismo tiempo que él es una acción. Entonces él creó para él mismo la acción. Sí, pero ¿cómo creó la Me va a preguntar, ¿cómo él hizo este primero? Entonces, pero no funciona porque, excelente, crear el mundo está excelente. Él creó la acción para poder crear el mundo. Pero ¿cómo creó la acción originalmente? Mamá. מה אתן מחפשות? איזה בית הכנסת מחפשת? עוד 26. אתן צריכות את התימני אולי? אז שם על הכיוון ההוא, שמאלה, וכאילו זה יותר מאחורה כזה. מזל טוב. Pasa mucho que buscan la otra vez que acá. Había que decir queden, vengan, pero no adelante. La gente quiere el otro Knis. Pero mira que es una excelente pregunta. Nosotros tenemos acá una contradicción, que es una contradicción normal cuando pensamos en Dios. Por un lado, cuando yo pongo mi pensamiento y mi foco en Dios mismo, yo percibo que sobre Él no se puede decir nada. Todo lo que vamos a decir, todos los conceptos, todo lo que hay en el mundo, inmediatamente son imposibles de aplicarles, ¿sí? Entonces tengo que decir que no tiene acciones. Por otro lado, cuando yo miro, entonces si no tiene acciones, no crea, no entrega Torah, son acciones. Por otro lado, si yo miro el mundo, no Dios, el mundo, y yo miro que el mundo fue creado, porque está en la Torah que fue creado, o porque yo sé que fue creado, sin entrar en la discusión cómo yo sé que el mundo fue creado, ¿sí? O si yo miro que la Torah fue entregue, fue dada, ¿sí? Entonces yo llego a la conclusión de que Dios entregó la Torah, o que Dios creó el mundo. Son dos conclusiones completamente contradictorias, ¿no? Pero es normal, si yo quiero pensar sobre Dios, que mi mente es incapaz de pensar sobre Dios, que yo llegue a una contradicción. ¿Entienden lo que quiero decir? Si mi mente solo trabaja con conceptos, y yo quiero pensar en algo que por definición no es un concepto, entonces la definición es que yo soy incapaz de imaginar Dios. Entonces, al mundo puedo decir fue creado, pero cuando empiezo a pensar, ok, ¿quién lo creó? Callado. No porque es prohibido, no porque es un dogma, sino que porque es obvio que es imposible. No va a tener respuesta. Sí, pero lo que quiero decir, no estoy diciendo a ustedes es un dogma, no piensen en esto. Estoy queriendo demostrar a ustedes que nosotros tenemos una limitación. ¿Sí? ¿Más preguntas? Por hoy está suficiente. Le damos un poco. No, hay más lo que preguntarse. Yo pienso que hay que pensar en eso un poco despacio. Por esto me gustaría primero empezar con el tercer principio, antes de empezar a hablar del primer principio. Estamos en los 13 principios, vamos a hacerlos en orden, ¿no? Ahora yo quería empezar con el primer principio y quiero traer pruebas de la existencia de Dios, las clásicas, discutir. Pero si no conocemos él un poquito, hay un montón de cosas que hay que preguntar acá. Si no conocemos Dios, conocemos las acciones, esto cambia nuestra Avodat Hashem para un nivel más profundo. ¿Sí? Pero hay una cosa que estaba pensando acá. Nunca tenía pensado en esto, pero hace mucho sentido para mí. La cosa es que para mí es más fácil pensar, digamos así, que si Dios no tiene cuerpo, no tiene voz, no piensa, tipo, es algo etéreo, digamos así. Tipo, para mí... Inefable. Sí, para mí hace más sentido pensar que Dios está dentro de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? La voz es nuestra voz. Los pensamientos y las acciones son nuestras. Pero Dios es quien mueve estas acciones, es la fuerza que está dentro de nosotros. Es más o menos como una ropa. Decís, yo miro acá que el brazo de David baja y sube. ¿Sí? Mentira, ¿dónde está el brazo? ¿Qué brazo? ¿Miraste hacia un brazo? Tal vez no hay brazo. Tal vez el brazo es imaginable, tal vez es verde, es un alienígena. No sabes qué hay acá adentro. Pero sí sabes que lo que miras, que es la ropa, baja y sube. Sabes que hay una causa. Si yo gano un abrazo de este brazo, yo digo, ay, qué lindo, estoy muy feliz con el brazo, con el bruto, con el que no sé qué es. Pero yo entiendo que esto que me está dejando feliz viene del inentendible. Entonces yo tengo como tener un relacionamiento con Dios sin saber con qué me estoy relacionando. Sí. ¿Entienden? Es como si te relacionases con tu propia conciencia. Pero mira que no está diciendo con tu propia conciencia, porque si no es nada. Está diciendo exactamente como dices, con el no entendible
que, que se revela, pero no se revela, que se Se conoce, manifiesta, se manifiesta y a fe Se por manifiesta medio de la vida. conciencia, por medio de las mitzvot, por medio de la naturaleza. Esto mismo que Yo digo más, yo pienso que, volviendo a lo que hablamos antes del significado, a nivel objetivo, cuando yo recibo el abrazo de esta ropa, ¿quién está abrazando? Ni idea. Pero a nivel de significado, yo entiendo que el brazo me abraza, que Dios me está abrazando. Porque me impacta. Cuando yo miro que Dios creó la luz, y la luz en la mañana es linda, y yo salgo de mi casa en la mañana, estoy optimista, el día va a ser lindo, voy a tomar un buen café cuando llegue a mi trabajo o algo así. ¿Sí? La luz me da una sensación de felicidad. A nivel objetivo, es una acción divina. Yo no sé qué es Dios, ni me imagino. La acción divina es buena. Dios es bueno. No sé, nos puede ser bueno. ¿Sí? Es un concepto. Pero la acción es buena. A nivel de impacto, de significado, me impacta como un buen Dios. ¿Entiendes? Que mi experiencia, mi vivencia es de encontrar a Dios. Tal vez se puede decir Dios que bajó en el Sinai así. ¿Sí? Que a nivel de significado, él bajó, la gente lo miró, lo encontró. Pero a nivel objetivo, lógico, no, es una acción divina. La luz bajó en el Sinai. El fuego, la Torah, la Shekhinah. ¿Conocen el concepto de Shekhinah? Un que luz. Y también está mucho en Rasag, siempre traducen que no es Dios, sino que es la luz de la Shekhinah. Porque para decir Dios es inentendible, pero Él crea algo que le representa a Él, que es la Shekhinah, que esto es encontrado por nosotros. ¿Sí? Viene mucho en Rasag y mucho en Unkelus. ¿Rav Sachs? Rasag es Rav Sadia Gaon. Él está, perdón, yo no recuerdo los años exactos, 800 y algo. Es uno de los geonim más famosos a nivel filosófico, tal vez el único famoso a nivel filosófico. Que él era de Egipto, él fue a Babilonia, se tornó Gaón, Rosh Yeshiva de una de las yeshivot allá. Y él tiene el primer libro que nosotros conocemos de filosofía judaica, que es Emunot Ve'adeot, las creencias y las opiniones. Que allá él trae conceptos que nosotros sabemos que son verdad, basados en la Torah, Dios es uno, etc. Y trae pruebas lógicas para los conceptos que ya lo sabemos por medio de milagros y experiencias. Con el objetivo que cuando uno tiene también la lógica a su favor, es más fácil de ganar de acelerar, porque es algo interno. Yo sé que es verdad por la lógica. Son libros muy interesantes, ¿sí? Pero después que el Raman escribió el Moreh Nevuchim, el Ger Perplejos, más o menos suplantó a Rasag, y la gente paró de leer Rasag y empezó a leer el Rambam. Pero está el libro, es interesante conocerlo también. Uma outra pergunta. Yo quiero hacer una pausa de 5 minutos, ¿no? Pero hacer la pregunta. Falar que Deus é eterno não seria limitado. Obvio que Dios no es eterno, Has Vejalila, esto es herejía. ¿Por qué? Porque eternidad es un concepto, ¿no? Eternidad significa que hay un espacio, hay un tiempo, pero el tiempo sigue y sigue y sigue, es infinito. Infinito en el sentido de que él nunca más, él siempre suma y suma y suma y suma y suma, ¿no? Eterno es algo que tiene comienzo, mas no tiene fin. No, él puede ser eterno en los dos lados. Él puede, cuando yo empiezo a pensar en el pasado, hay más y más y más y más y más, y suma y suma y suma en el negativo. Y eterno puede ser en el futuro, suma, suma y suma en el futuro. Pero aún, mira acá, hay una continuidad, hay un meshech, una continuidad y haya suma. Pero mira, todos estos conceptos son creados. Continuidad, yo necesito entonces la idea física de uno más y uno más, de una piedra y otra piedra y otra piedra. Mismo que la aplico al tiempo, aún es una idea muy física y necesito números. Se restringe Dios a tiempo. Y necesito tiempo, necesito números. Son categorías de pensamiento que fueron creadas, porque Dios es la origen de todo. Si fueron creadas, entonces antes de la creación no estaba la eternidad, pero ya estaba Dios. Si estaba Dios, no estaba la eternidad, entonces Dios no es eterno, ¿mejor? Hasbe Jalila. Pero entonces Dios es limitado, Él no es eterno, Él es limitado en el tiempo. Hasbe Jalila. Entonces, ¿por qué nosotros en el judaísmo hablamos que Dios es eterno? Es mentira, ¿no? Pero también la eternidad es algo que nosotros no podemos imaginar de algún modo, porque, o sea, no te puedes imaginar al 100% que es. No puedes mirar, es verdad, la infinitud matemática nunca puedes mirarla toda, pero cualquier punto de la infinitud puedes mirar. Mira, ya pasaron 1000 años, ahora 2, ahora 3, y puedes imaginarte, conoces el proceso de sumar. Entonces puedes imaginar que el proceso de sumar sigue sin parar. Entonces no miras el todo, pero conoces el mecanismo. ¿Sí? Entonces esta es una buena metáfora decir que Dios es eterno,
Porque estamos hablando de algo que conocemos el mecanismo, pero no podemos mirar el todo. Entonces, miren, en la matemática ya hay esto. Cosas en las cuales nosotros podemos hablar de ellas sin entender de qué estamos hablando. Porque no conocemos el resultado, ¿sí? Entonces, tal vez, por esto la Torah llama a Dios de eterno, para enseñar a nosotros, uno, que no es limitado, dos, por la metáfora del conocer el mecanismo sin conocer el objeto. Entonces, yo mamás quería parar la clase un minuto, pero hagamos una pregunta y paramos la clase y dejamos para la próxima de aquí a 5 minutos. Entonces, decir que está eterno es solo para enseñar a la gente que él no es limitado, ¿no? O sea, hay que elegir entre eterno y limitado, ¿qué es mejor hablar de Dios? Eterno, porque la gente vivencia mejor Dios como eterno que limitado, ¿no? Sí. En natural nosotros llamamos Dios de Elohim Haim, el Dios vivo, ¿sí? Dios está vivo, Hasbe Jalila, más, o sea, es herejía, ¿no? Pero también está errado, ¿no? Sí. Dios está muerto. No. Ahora dime, o está vivo o está muerto, ¿no? Una piedra está muerta, un conejo, yo que sé, está vivo, ¿qué es algo que no está vivo ni Uma pedra muerto? não está morta. Para os falar que uma coisa está Sim. morta, se presume que ela teve um Ok, vivo um beseder, dia. pero yo estoy diciendo, la piedra es algo sin vida. ¿Entienden qué quiero decir? Y Dios está vivo o muerto. ¿Qué con Fátima no me doy? Hasbe Jalil, él no está ni vivo ni muerto, sí. Pero ustedes logran imaginar algo, conceptualizar que no está vivo y no está muerto. Não. Posible, ¿no? Entonces, ¿por qué la Torah dice que Dios está vivo? Es igual, decir que está muerto, es la misma cosa. ¿Están errado cuánto? ¿Pero qué va a pasar si la Torah dice que Dios está muerto? No solo eso, dice Elohim Haim. Elohim Kei Vav Kei. Elohim está vivo, Ajá. Elohim es eterno, y Elohim es todo lo que quieras. Oiga, ¿quién es eterno? Elohim, sí es eterno. Voy a decir, No, para Elohim sí dice que está eterno. sí, el concepto cabalístico de que Ein Sof está antes de Bereshit, Sí. y que en el principio lo primero que creó fue a Elohim, es la idea de que algo que no podemos ni siquiera limitar con un nombre, de ninguna manera, y que es infinito y que está oculto, es el sujeto de la frase Bereshit bara Elohim. Najón. Entonces, ese Ein Sof, Bereshit bara Elohim, lo primero que creó no fue el cielo y la tierra, fue Elohim. Elohim es un constructo humano con el que nosotros podemos relacionarnos con Dios. De manera- Toda la divinidad contenida en la idea de que está vivo, de que es eterno, etc., está en un concepto que ya es plural y que ya es asequible a nosotros, y eso es Elohim. Elohim ya es creación. Es difícil concebirlo, pero Elohim es creación. Pero hay que explicar mejor qué es el... Sí. Vos Eso está identificás... vivo, no dice Hay que Hashem, deja de dice- mirar, ¿entendés? Vos identificás Elohim con nuestra conceptualización del divino. Completamente. O sea, Elohim es Ya es así. una palabra, ya está limitada. Najón, a nivel de Pshat, déjame mirar si te entiendo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Los Goim de Eretz Israel, los Canaanitas, ellos tenían muchos dioses, ¿no? Sí. Y los llamaban a ellos de Elohim, los dioses, en plural, ¿no? Paró creer Elohim también. Paró cree en Elohim, ¿no? En Irmiao está dicho que yo no necesito los sacrificios de ustedes, porque de todo el mundo, del este hasta el oeste, me presentan a mí sacrificios de Levoná Zaká, Minhat Teorá, no me recuerdo el pasuk, ¿no? Mi Mizrach Shemesh Vad Marovo, Vad Ma'aravo, Gadol Shmi Bagoim, es grande mi nombre en los Goim, Bechol Makom, en todo lugar, Muktar Mugash Lishmi, Muktar puede ser Ktoret o un holocausto, depende de cuándo lo das, es presentado a mi nombre. Todo el mundo cree en Dios, dice Irmiao, ¿no? Ustedes recuerdan el mundo de Irmiao. Entonces, pero ellos tienen dioses, ¿no? Y ahí viene la Torah y agarra el mismo nombre y dice Hashemu Elohim. Hashem es los dioses. Correcto. Entonces Ahora, dices, pues. el concepto de Elohim es un concepto humano, un concepto que tenían incluso los canaanitas. Es esto que está diciendo, ¿no? Es más o menos sí. Y es el concepto de Dios como nosotros nos entendemos. Nosotros hablamos y rezamos a un Dios que él es eterno, que Él está vivo, Que nos que Él es ve, todopoderoso, que que Él nos nos oye. mira, Que nos habla. ¿no? Esto ya es un primer nivel de entendimiento de Dios, es el nivel de significado en el cual yo tengo contacto con Dios. Hay que saber que este contacto es con un espejo o con una primera capa, y que el sujeto de esta capa es algo indefinible. ¿No? Inasequible, inefable. Entonces decís, yo necesito que exista Bereshit
para que exista Elohim, porque si no hay conceptos, no hay el concepto de divindad, ¿no? Es un bajo. No, porque yo no puedo decir que Dios crió a Elohim, porque en el concepto de Elohim ya hay la eternidad. No fue creado. Pero yo sí puedo decir... Sí fue creado, porque la eternidad es un concepto que existe solo mientras existan los tiempos. Najón. Y los tiempos fueron creados en Bereshit. Najón. Antes de los tiempos no hay Najón. eternidad. No Entonces, existe nada. por esto que yo quiero decir, cuando yo pienso en tiempo, yo digo Dios es eterno, nunca fue creado. Correcto. Pero yo necesito conceptualmente que la idea de concepto sea, y de tiempo sea anterior a la idea de Dios, para que yo pueda decir adentro del mundo de conceptos, Dios es eterno. Sí. Entonces, a nivel temporal, Dios es eterno. A nivel de prioridad lógica, Dios no es eterno, Él es posterior al concepto de tiempo. Correcto, es verdad. Pero esto es Elohim, Haz ve Jalila. Nosotros acá no estamos hablando de Elohim, estamos hablando de la Atzmut, del Dios mismo. ¿Sí? De lo más que... Hay Najón. niveles que no entendemos, no hay ni siquiera manera de concebir. Najón. Del infinito, de Najón. eso. Ahora mira, la Gemara y Masaj Hagigah, ustedes están, me corrí, ¿escucharon? ¿Entendieron? ¿Sí? O sea, Bemet, decís que, yo no entiendo nada de Kabbalah, pero decís que en el mundo de Kabbalah hay nombres de Dios. De hecho, está en la Torah ya, ¿no? No hay que decirlo sobre la Kabbalah. No, pero la duda que hay sobre la idea de que el sujeto de la frase, creo que es cabalística, aunque no conozco la fuente, la idea de que Ein Sof está antes de Bereshit, es correcto. Yo escuché de unos amigos que tal vez hay libros que hablan de esto, pero vamos a ver el concepto igual, ¿sí? Mismo que no lo entiendo. La idea acá, la Gemara en Hagigah habla el siguiente. ¿Por qué está dicho Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz? ¿Sí? Entonces, hay la palabra et dos veces. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Se podría escribir Bereshit bara Elohim shamayim ve'haaretz. Sin el et. En el primer perek, en el primer pasuk de perek bet, está dicho, Beyom bro Elohim shamayim va'aretz. Entonces, la palabra crear se puede cerrar sin el et, sin la preposición et, ¿no? Entonces, podría estar dicho, Bereshit bara Elohim shamayim va'aretz. Entonces, habla Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael, están caminando y conversando, o están solo conversando. Él habla Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, sí, el motivo que está dicho, no, Rabbi Ishmael habla Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, ahora no recuerdo, en Perek Sheni de Masaj Hagigah, en Dorushim, si va a estar dicho Bereshit bara Elohim shamayim va'aretz, yo voy a pensar que la frase es Bereshit bara, en el principio fue creado tres cosas, Elohim, shamayim, va'aretz, Dios, el cielo y la tierra. Para que no pensemos en esto, porque esto no es la intención de la Torah, se puso et y et, para que sepamos que no, que Elohim es el creador de los cielos y la tierra. Pero mira que hay una avamina. Porque lo importante es relacionar el Elohim finalmente con lo que hay antes. Sí. Es finalmente Sí. Ejad, nada más que Sí. es una manifestación distinta Pero, del mismo. pero mira la profundidad de la Gemara. A una avamina, yo podría pensar que Dios es un fenómeno creado, pero ahí yo iba a entender mal el concepto de Dios, porque no iba a entender la eternidad divina. Correcto. Luego, la Torah me corrige y dije, no, Dios es un concepto eterno y tierra y cielos son conceptos temporales, consecuencias del concepto de Dios, limitados, ¿sí? Pero aún el concepto de Dios, esto que él es eterno, no significa que Él es primario. Porque en la avamina, en la idea original, no hay que estar errada. Es que el concepto de Dios tiene que tener un origen, porque es eterno, está vivo, es un concepto, ¿no? Pero como el origen no es temporal, entonces tengo que dividir entre la creación del cielo y la tierra y el análisis del concepto de Dios. Yo no quiero decir la creación del concepto de Dios para que no sea mal entendido, ¿entiendes? Correcto. זה יפה, זה מאוד יפה. הנה, גמרא מסכת חגיגה. ¿Sí? Pero באמת yo escucho de esto, que se habla de estas cosas y la gente que estudia Kabbalah, pero profundo. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Hagamos unos 2 minutos para el shunt. ¿Ah? Te meto las 3 preguntas para después en este tema. Entonces vamos a hacer así, 5 minutos de intervalo.